Bueno, muy bien. Buenas, bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Ya hemos visto hace un rato la presentación de Fernando Garami sobre los temas generales que trata la unidad uno y también les hemos dejado disponible este video opcional, optativo, si tienen ganas de verlo, sobre estos distintos momentos, estas distintas etapas tras las cuales se periodiza habitualmente la historia de la humanidad. Ahora vamos a trabajar los textos específicos, las temáticas específicas que tiene esta unidad, para lo cual les he preparado un PowerPoint que vamos a ver si lo podemos compartir. Y un detalle muy importante sobre esto, esta unidad trata muchos temas arduos y complejos porque es epistemología básicamente, algo de metodología también, entonces es muy difícil. Para que se haga menos pesado, para ustedes, pero también para los docentes, para todos, en realidad, lo que he pensado es, en vez de hacer una gran clase larguísima, ya me van a ir viendo, en general hablo largo, entonces termino algo que siempre va a ser corto, termina siendo larguísimo. Eh, lo vamos a dividir en bloques, vamos a tratar de unificar unos ciertos temas que trata Dauria, que es uno de los autores que vamos a ver en esta unidad, en un primer bloque, otro bloque con otros temas históricos o más asociados a lo histórico que trata en un segundo bloque, y otro bloque destinado a lo que trata Abal Medina en el otro texto que tienen ustedes para analizar, que es el concepto de estatalidad y demás. O sea, como tener 3, 4 videos sobre esta unidad. Bueno, vamos a arrancar entonces, a ver si ustedes pueden ver. A ver, ahí está. Ok. Tenemos para ver entonces, ahora para arrancar los problemas vinculados a la teoría política, a la filosofía política, a la teoría del Estado. Tenemos que analizar, en primer lugar, ciertos problemas que tenemos para discutir estos temas de filosofía política, que es, en buena medida, para sintetizarlo, les diría que es el problema de el rol del observador, el lugar del observador, el tipo de fenómeno observado, cómo interactúan el observador con el objeto que observa y cómo construye el objeto a medida que lo va estudiando. Entonces, este problema, que digamos es un problema de tipo epistemológico que se le suele prestar mucha atención en ciencias sociales, también, por supuesto, en las ciencias duras o en las ciencias naturales o en las ciencias exactas, pero sobre todo en ciencias sociales. Vamos a partir de una idea que les quiero remarcar porque figura en el texto de Dauri, y yo lo puse acá como una cita para que ustedes la recojan y la recuerden así en detalle. Es decir, el, eh, para definir en qué consiste una teoría de lo político, una teoría acerca de la política o una teoría de cualquier tipo, Dauria deja de lado la idea de definiciones pomposas o como muy rimbombantes, qué sé yo, y termina dando una excelente definición acerca de aquello en que consiste una teoría. Es un discurso unificado, es un discurso coherente, argumentado, en donde tiene que haber articulación entre los distintos enunciados que conforman ese discurso, y no es nada más que eso. Eso es una teoría en sentido estricto. Una teoría política, entonces, va a ser un sistema de enunciados, un discurso coherente e hilado, argumentado, no contradictorio, ¿no? Todo ese tipo de requisitos que hacen falta para poder identificar una teoría como tal, sobre la política, acerca de aquel objeto que queremos estudiar, que es la política, que como tal es más amplio que uno de los fenómenos políticos a los que da lugar la política, que es el Estado. Entonces, la teoría del Estado, como forma parte de la teoría política, va a ser un conjunto, un discurso, un conjunto de enunciados que forma parte de un discurso más o menos coherente e hilado, es decir, argumentado, no contradictorio, que toma en cuenta y recoge las argumentaciones anteriores, qué sé yo, en donde se habla de un determinado fenómeno o de un determinado hecho en el marco de una teoría más grande, que es un sistema de proposiciones acerca de la política, ¿no? Eso, en definitiva, es lo que resume en línea general la teoría de Estado. Esto implica un montón de cosas, ya lo vamos a ir viendo, ¿no? Eh, la parte más interesante que les propone el texto, a mi modo de ver, es la distinción que tienen en la explicación de Dauria entre teorías explicativas y teorías prescriptivas.
Y también las teorías críticas, ¿no? Porque de hecho él tiene su libro, que de hecho se llama así, Teoría y Crítica del Estado, ¿no? Muy, muy interesante, muy lindo libro, la verdad que vale la pena más allá de estas unidades que hemos tomado para analizar acá. ¿Por qué es tan importante esto? Porque es central para entender el objeto de estudio, el modo de aproximación a ese objeto de estudio y los límites mismos del discurso de los que vamos a hablar. ¿Cuáles son las características de estas teorías explicativas y de las teorías prescriptivas? Las teorías explicativas o descriptivas lo que tratan de hacer es mostrar un fenómeno tal cual es. Para mostrar ese fenómeno tal cual es, de lo que habla es de la esfera del ser, de aquello que ocurre tal como ocurre. Es decir, lo que hace es mostrar el objeto o el fenómeno estudiado tal como aparece a la vista del observador. Como este es el objetivo que tiene, digamos, es decir, como trata de dar cuenta de la existencia de un determinado evento, fenómeno, una determinada situación, se adscribe, en términos de teoría, a un tipo de teorías que pretenden ser verdaderas. Es decir, están sujetas a un criterio de verdad-falsedad. Un criterio de verdad-falsedad. Se puede decir que algo es verdadero de acuerdo a unas determinadas categorías acerca de en qué consiste lo verdadero. No vamos a entrar ahora eso es todo un capítulo aparte de la filosofía, es decir, ¿qué es la verdad? No está claro en qué consiste la verdad, porque no siempre eh, es una noción tan monolítica, sino que en realidad es una noción bastante desgajada y tiene distintas formas de entenderse. Por ahí les buscamos algún video explicativo sobre esto. ¿En qué consiste la verdad? La forma más extendida de entender la noción de verdad es la verdad como correspondencia. Eso es una categoría histórica, de hecho es la más sencilla de entender. Aristóteles decía, creo que Aristóteles ¿sí? Era el que afirmaba que la verdad es decir de aquello que es, y de aquello que no es. Básicamente decir una correspondencia entre el enunciado que dice la teoría y la realidad a la que se refiere la teoría. Se supone que hay correspondencia entre el objeto y la teoría articulada alrededor de ese objeto. De ese modo se puede verificar si el enunciado producido por la teoría es verdadero o es falso. Por ejemplo, hoy está lloviendo. Para saber si ese enunciado pertenece al juicio de las teorías descriptivas, tiene que ser un enunciado que se refiere a la descripción de un determinado fenómeno. Tiene que ser posible de verificación, ¿no? Y tiene que corresponderse con la realidad. Entonces, el enunciado hoy está lloviendo va a ser verdadero o va a ser falso en la medida en que efectivamente el día de hoy, cualquiera, esté lloviendo, que hoy esté lloviendo. Pero esto es muy importante entender esta idea, es decir, que esté lloviendo o que no esté lloviendo, respecto del enunciado o de la teoría a la que se adscribe ese enunciado, simplemente significa que forma parte de una determinada manera de entender el conocimiento, que es el conocimiento como correspondencia y el vínculo que hay entre el enunciado y la realidad. Pero ese enunciado no dice nada más que eso, no se pretende justo. No se pretende tampoco bello, no se pretende normativo. Quiero decir, no importa si es bueno o malo que llueva, ¿no? No importa si hay una sequía larga, no importa si hay inundaciones. Simplemente el enunciado que dice hoy está lloviendo, lo que busca es verificar la correspondencia entre la situación fáctica descrita y la correlación con el enunciado, nada más. Las teorías descriptivas, entonces, son aquellas que se refieren al mundo de lo real, podríamos decir, en reales, y lo que tratan de hacer es contarnos cómo es esa realidad. Después veremos cómo funcionan las categorías dentro de esa idea de realidad, porque, por ejemplo, del tipo de enunciados se refieren a cosas, y esas cosas qué son, y las nociones acerca de esas cosas también qué son, es decir, la noción es precedente a la idea construye la noción. Ese es otro problema, pero básicamente lo que quiero que entendamos hasta acá es una teoría explicativa o descriptiva, lo que pretende hacer es mostrar la realidad, ¿no?
mostrar que existe una realidad como tal y que esa realidad se corresponde con el enunciado que acabo de formular. Solo por eso tiene pretensiones de verdad. Solo por eso tiene pretensiones de verdad. Una teoría que se pretende descriptiva, lo que quiere hacer es, lo que quiere, o lo que hace en definitiva es, construye un discurso unificado, en donde se uniforman los términos, en donde se homologan ciertos estándares de producción de ese conocimiento, en donde se pretende que sea coherente el discurso, no se puede decir simultáneamente que algo es y que no es al mismo tiempo, no se puede afirmar dos cosas contradictorias, no puedo decir hoy una cosa y mañana otra, porque si no, no puedo definir de modo tautológico porque genera circularidad. Pero lo que, sobre todo, la parte más relevante es que cuando trato de demostrar en qué consiste la realidad, me remito a un juicio de correspondencia con la realidad de la que pretendo dar cuenta la teoría, todo lo cual me conduce de vuelta a esta idea que les quiero remarcar, que es el juicio de verdad o falsedad. Ahí está la clave. Ahí está la clave. En cambio, las teorías normativas, las teorías prescriptivas, no necesariamente, digamos, toman como piedra de toque, pueden tomar como piedra de toque o como punto de referencia la realidad, pero no es un juicio de correspondencia el que se esté buscando, o sea, no es un juicio descriptivo acerca del ser, sino lo que trata de hacer es un juicio de tipo normativo acerca del deber ser. No me importa tanto cómo son las cosas de las que quiero hablar, sino cómo considero, desde mi punto de vista, que deberían ser las cosas. Si esto es así, si las teorías prescriptivas tratan de dar cuenta acerca de las razones por las cuales una determinada situación, un determinado ente, un determinado arreglo institucional, un determinado lo que sea, un determinado fenómeno debería ser, ¿no? No puede estar sujeto a un criterio de verdad o falsedad. No se puede. Porque no se trata de determinar la correspondencia de un determinado enunciado con una realidad, sino en todo caso otros criterios. Si tuviera una correspondencia, en realidad sería una teoría explicativa o descriptiva, pero las teorías prescriptivas o normativas no pretenden encontrar un correlato existente en la realidad, o sea, no pretenden ser verdaderas o falsas. Es más, casi no tiene sentido hablar de verdadero o de falso respecto a estas teorías. Sí, en cambio, se admiten otro tipo de evaluaciones de este tipo de teorías. Por ejemplo, si estas teorías son justas o injustas, buenas o malas, moralmente aceptables, moralmente reprochables, políticamente adecuadas, políticamente inadecuadas. Pero en cualquier caso, como son normativas, como son normativas, no se pretenden verdaderas, sino en todo caso justas, ¿no? La teoría descriptiva entonces trata de explicar el fenómeno, mientras que las teorías prescriptivas habitualmente lo que hacen es, al dar cuenta de las razones por las cuales, no al dar cuenta solo del fenómeno, sino en realidad cómo debería ser el fenómeno, lo que hacen es, antes que explicar, valorar. Y no es lo mismo. Las teorías, entonces, como, digamos, como veníamos, esto tendría que haber estado antes, bueno, esto es lo que veníamos hablando. Trata de tener una teoría explicativa, esas pretensiones de congruencia, ¿no? De congruencia y de coherencia argumentativa, de coherencia explicativa con la realidad, pero no trata de establecer un ideal acerca del objeto. Es decir, se pretende descriptiva, pero ojo con esto, que se pretende descriptiva sin tratar de imponer un ideal normativo que implique la mejora o la modificación del objeto. Cuando el ejemplo que tiene el libro es ese, la teoría de la gravedad, cuando dice, mirá, los objetos caen a determinada velocidad de acuerdo a la masa y qué sé yo, no dice si está bien o mal empujar a alguien por la ventana para que caiga del 8º piso hasta el suelo. Simplemente explica que si alguien empuja a alguien y cae al vacío, va a ocurrir de esta determinada manera. Eso parece hasta ahí bastante razonable, pero ¿qué pasa cuando este tipo de teorías que se pretenden descriptivas se aplican a ciertos fenómenos sociales o a otro tipo de argumentaciones? Por ejemplo, si
si yo digo, por ejemplo, si te digo, mirá, la verdad, sos una persona insoportable. Y no estoy haciendo un juicio de valor, es decir, simplemente no te estoy criticando, simplemente te estoy describiendo. Es como confuso. Ahí es donde entra el argumento central de la explicación que nos da Dauria, en donde las teorías normativas en realidad no pueden ni pretenden tener, no tienen, no pueden tener ni pretenden tener pretensiones de verdad. Simplemente lo que aspiran es a tener una coherencia interna que les permita extraer inferencias válidas del sistema de proposiciones dentro de las cuales está inserta, ¿no? O sea, un argumento seguido de otro argumento, encadenado, qué sé yo, cuyos presupuestos sean idénticos y demás, o que sean posibles, pero que eventualmente sean buenas o malas, justas o injustas, elogiables o reprochables, pero de ninguna manera se pretenden verdaderas, auténticamente verdaderas. ¿Cuál es el problema de todo esto? Normalmente, las palabras que utilizamos en nuestro sistema cotidiano es igual o suena muy parecido el enunciado cuando utilizamos palabras que parecen describir algo, cuando en realidad están queriendo valorar ese objeto al que se refieren. Fíjense estos ejemplos que les pongo acá. Por ejemplo, el helado de chocolate es más rico que el helado que el de frutilla. Esta oración, al utilizar la expresión es el helado de chocolate es más rico que el de frutilla, parece describir la realidad y dar cuenta de la existencia de una determinada realidad del mundo del ser. Por eso utiliza la expresión es. Sin embargo, la única realidad a la que puede aludir es las preferencias del hablante, las preferencias de la persona que utiliza el enunciado, el helado de chocolate es más rico que el helado de vainilla. Cuando alguien dice, por ejemplo, Messi juega mal al fútbol, o juega bien al fútbol, quiero decir, parece que está describiendo lo que hace Messi mientras juega, y en realidad está utilizando expresiones descriptivas para expresar la aprobación o desaprobación del hablante respecto del fenómeno que está observando. Ahora lo complejicemos un poquito más. Veamos una oración que se utilizó, de hecho, en distintas sentencias que ya la van a estudiar el año que viene en Derecho Constitucional sobre tenencia de estupefacientes con fines de consumo personal. Consumir drogas ilegales es degradante, degrada al ser humano como persona, y por eso está bien prohibirla. Fíjense el tipo de enunciados. Es degradante, parece un juicio del deber ser, un juicio del ser, es decir, describe un determinado fenómeno en la realidad y lo ata a un enunciado de deber ser. Es degradante y por ende debe estar prohibido. ¿Se dan cuenta? Quiero decir, al utilizar elementos descriptivos de los cuales parecen extraerse inferencias normativas, cuando en realidad no solo no se puede, ya se vería después eso en otras materias, pero lo que ocurre al decir consumir drogas ilegales degrada al ser humano, no es que estoy describiendo lo que ocurre, sino contando mis propias preferencias personales respecto de qué considero qué considero bueno o malo, degradante o no degradante, respecto de cierto tipo de consumo de sustancias. Vamos de vuelta. Esa misma oración, ese mismo argumento que les acabo de mostrar entre el uso descriptivo y el uso prescriptivo, el juicio que parece describir el ser, del cual se salta a un juicio del deber ser, aparece en relación a las discusiones sobre aborto, por ejemplo. El aborto es malo y por ende debe estar prohibido. ¿Qué significa el aborto es malo? Es esa enunciación describe un determinado fenómeno, un determinado evento de tipo biológico, evalúa un determinado fenómeno en términos morales o lo describe en términos, ¿no? O sea, les quiero decir, lo que se hace al utilizar expresiones que parecen describir es construir normativamente.
Y es un grave problema que tenemos, porque para poder discutir correctamente y para poder analizar cuáles son las implicancias que tienen cada una de las teorías que nosotros vamos a analizar, es muy bueno y muy saludable y muy importante distinguir aquellos enunciados que se refieren al juicio del ser de aquellos enunciados que se refieren al juicio del deber ser. Fíjense, por ejemplo, en este enunciado muy famoso, muy conocido. El Estado tiende al bien común. ¿Es eso verdad o mentira? Es más todavía, ¿es posible someter a un juicio de verdad o falsedad un enunciado de este tipo? Este tipo de argumentos, este tipo de oraciones, parecen referirse a la descripción de lo que es el Estado, mientras que en realidad creo que más bien expresa las preferencias, es decir, que lo que a mí me gustaría que ocurra, me gustaría que el Estado tienda al bien común. No es que en los hechos no lo haga, pero puede no hacerlo. Entonces, si yo quiero describir un determinado fenómeno político, social, jurídico, moral de algún tipo, por ejemplo, el Estado, lo que tengo que hacer es utilizar enunciados que se articulan y entrelazan entre sí, de modo tal de dar lugar a una teoría sólida, a una teoría organizada, coherente, hilada, argumentada, qué sé yo, que me permite extraer inferencias que sean válidas. Ahora, cuando yo entremezclo enunciados que no parecen estar directamente vinculados entre sí, el resultado es problemático, porque en el resultado lo que he hecho es contar un fenómeno, dar cuenta de él, pero sumarle mis propias preferencias sobre eso. Entonces, en la expresión, el Estado debe tender al bien común, el Estado tiende al bien común. El Estado es el encargado de organizar la vida de la comunidad tendiente a satisfacer las necesidades de bien común de la comunidad. Puede que de hecho sea así. Es más, estoy de acuerdo con que sea así, o que debería ser así, pero eso no significa que cuando no sea de ese modo, cuando el Estado tienda, por ejemplo, al bien de las corporaciones, cuando el Estado en vez de tender al bien común, tiende al bien particular, a un bien colectivo, a un bien orgánico, a un bien, es muy complicado. En todo ese supuesto, ¿deja de haber Estado? ¿Se suprime la estatalidad? ¿O es que lo que ha ocurrido al describir el fenómeno es que he incorporado mis propias preferencias personales y he pasado sutilmente a hablar no solo de cómo son los fenómenos a los que me quiero referir, sino cómo creo yo que deberían estar mejor constituidos, que son dos cosas diferentes. Son, porque les vuelvo a decir, un determinado sistema de juicios se pretende verdadero o falso, mientras que el otro no, el otro se pretende más justo, menos injusto y demás, pero no necesariamente verdadero ni falso. Fíjense, por ejemplo, este tipo de enunciados. Se casaron y tuvieron hijos. Ese enunciado así formulado parece ser, digamos, por eso puse el proyecto Susanita de Mafalda, ¿no? Ahora que muerto King, estamos todos hablando de Mafalda. Eh, pero sí es básicamente como el proyecto burgués de la década del 50, los pin-ups, ¿no? De la década del 50 y cosas así. Se casaron primero, tuvieron hijos después, hacen las cosas bien, ¿no? Pero describe un fenómeno, un vínculo marital y un vínculo parental. Pero este enunciado, que describe el mismo fenómeno, que es un vínculo parental y un vínculo marital, dice más cosas. Este es el vecino chismoso de acá vuelta, ¿no? O sea, quiere decir, la expresión tuvieron hijos y se casaron dice más cosas de las que pretende decir. Describe más, no describe más cosas en realidad, digamos, no describe porque no pretende describir el fenómeno. Lo que pretende en realidad es valorar la situación y dar cuenta de otro evento, de otra situación diferente a la que este, inicia esta explicación. No sé si me explico, se tiene que ver con el uso de enunciado, el entrelazamiento de los enunciados y la forma en que deben ser correctamente entendidos. ¿Cuál es el problema de todo esto? ¿Por qué es tan importante marcar este tipo de cosas? En las ciencias sociales, en todas las disciplinas que incluyen las ciencias sociales, el sujeto que observa al objeto están habitualmente entrelazados.
casi te diría como que están co-constituidos, porque al mismo tiempo que el objeto estudiado es distinto al sujeto que lo estudia, el sujeto al estudiar al objeto se convierte en objeto de estudio. Si yo quiero estudiar la sociedad, no puedo menos que estudiarme a mí. Si yo quiero estudiar la política, no puedo menos que estudiarme a mí. En algún punto, más tarde o más temprano, voy a estar hablando de mí, de mis prácticas, de la de mi comunidad, de mis expectativas, porque lo que estamos estudiando, el Estado, la teoría política, el derecho, como es un fenómeno en donde el sujeto está inmerso, el sujeto tiene grandes dificultades para observar el fenómeno sin distorsionarlo por su propia observación, ¿no? O sea, al participar del fenómeno que quiere explicar, lo transforma, lo modifica, lo cambia, ¿no? Eh, hay muchos ejemplos sobre esto, pero piensen ustedes, para que se den una idea, de decir, bueno, si yo quisiera analizar, por ejemplo, se supone que los profesionales de la salud tienen que lavarse las manos entre paciente y paciente, ¿no? Hay un protocolo que te dice, bueno, ahora tal vez está más utilizado, pero hay un protocolo, por eso tienen un lavatorio ahí, tienen un determinado jabón y todo lo demás. Si uno le pregunta a los profesionales de la salud, ¿cuántas veces se lava usted las manos? Una vez después de cada paciente, te van a decir, todos te van a decir 100%, todos cumplen la norma. Y uno dice, bueno, hagamos un experimento, quiero analizar si esto es verdad o no. Entonces ustedes dicen, bueno, mire, yo me voy a quedar durante 24 horas en su despacho, en su consultorio, para ver si es que efectivamente usted se lava o no se lava las manos. Obviamente esa investigación al estar presente el observador en ese lugar, va a transformar el objeto que está estudiando. Porque de hecho, si estoy siendo mirado por otro, que controla que tan bien me comporto, que tan mal me comporto, si hago lo que voy a hacer esto que me están mirando. O sea, ¿entienden? O sea, al tratar de verificar la veracidad de mis aseveraciones a través de una investigación, ¿no? Lo que he hecho en realidad es modificar el objeto que estoy estudiando, transformarlo directamente, transformarlo, sesgarlo, o sea, lo que fuera. Ese es uno de los problemas, la participación, la inmersión del sujeto en el objeto que está estudiando. Pero al mismo tiempo hay más condicionamientos. Uno de los condicionamientos más relevantes es el condicionamiento lingüístico. Quiere decir, nuestra disciplina, sobre todo el derecho es también una disciplina discursiva. La teoría política es una disciplina discursiva, en donde lo que se dice es importante, pero lo que se hace al decir también es importante, y hay veces que es más importante lo que se hace al decir que lo que se dice. Lo que se, y cuando se dice algo, habitualmente, al decir se calla. Tanto en la práctica política como en el derecho, al decir algo, callo cosas. Al hablar, oculto. Entonces, el lenguaje, al mismo tiempo que nos permite comunicarnos y nos da esta posibilidad, al simultáneamente nos condiciona, es decir, nos sujeta, somos sujetos hablantes, pero al mismo tiempo, pero simultáneamente el habla es la que nos sujeta y nos constituye. Nos constituye en términos de horizontes de sentido, es decir, en una idea que es de la época, que marca una época y que depende de cada uno de los contextos que cada uno vive. Fíjense las palabras que aparecen acá. Lámpara. Hoy, al hablar de lámpara, hablamos habitualmente del artefacto, acá tengo una lámpara, de escritorio que ilumina, electricidad, tiene un foquito. No siempre fue así, al contrario. Al contrario, lo único que hay de común entre una lámpara y lo que nosotros llamamos lámpara es que ilumina, pero históricamente la lámpara era un artefacto con aceite, ¿no? Era sí, sería para iluminar, pero era otra cosa. La muerte. ¿Qué es la muerte? La muerte habitualmente hemos estado acostumbrados a entender que la muerte implicaba la cesación de las funciones respiratorias. Y sin embargo, o sea, los signos vitales, los signos de la vida, ¿cuáles son? Pulso, ¿cómo se llama? Circulación sanguínea, latido del corazón. Y hoy no lo son. La muerte encefálica, por ejemplo, que es lo que permite la donación de órganos, implica una transformación del sentido de la muerte. Es decir, una persona que respira por sus propios medios, ¿no? Tiene circulación en torrente sanguíneo, pero a quien no le funciona el, el tronco encefálico, está muerta.
Está muerta por muchos motivos. En primer lugar, porque hemos establecido como criterio que está muerta. Le hemos cambiado el sentido. Y porque ha cambiado el sentido acerca de qué consideramos que implica la existencia o ausencia de vida y lo que significa la muerte. Esto digamos, parece cosas que estoy hablando de objetos pertenecientes al mundo real, eventos pertenecientes a la medicina. Bueno, vayamos a cuestiones más vinculadas al derecho y a la política. ¿Qué es el matrimonio? ¿Puede ser descrito? ¿Existe como tal? ¿Es un ente supraceleste que tiene una determinada naturaleza jurídica como tal y que nosotros tenemos que descubrirla para poder bajarla? ¿O es simplemente una palabra que alude a un cierto arreglo institucional que nosotros nos damos porque... Esto parece una tontería, pero si ustedes buscan las discusiones sobre la sanción de la ley de matrimonio igualitario, van a ver cómo todas estas cuestiones han tenido un enorme impacto en la discusión pública y en la discusión colectiva previa a la sanción de esa ley. Es decir, la determinación de si las personas que tenían elecciones sexuales diferentes a las de los heterosexuales, cis, eh, eh, podían o no casarse, estaba muy teñida de esta idea de una naturaleza en donde mucha gente decía, por ejemplo, bueno, el matrimonio es la unión entre un varón y una mujer. De nuevo, ese tipo de lenguaje describe o prescribe. Da cuenta de un fenómeno o además de dar cuenta de un fenómeno pretende regularlo de una manera acorde a sus propias preferencias de tipo político, de tipo de diseño institucional, de organización social del Estado. Cuando se modifica, y de nuevo esto que yo le decía recién, cuando alguien dice, como el Código Civil, por ejemplo, en su momento decía que el matrimonio es la unión entre un varón y una mujer, al mismo tiempo que dice, calla, al mismo tiempo que nombra, oculta. Al ser esto, el matrimonio no es un matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Entienden esa función paradojal que cumple el derecho? Que nombra y oculta, que dice para mostrar, pero al mismo tiempo que muestra, oculta, calla, esconde. Entonces, eso genera más dificultades para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de teoría política, de qué hablamos cuando hablamos del Estado, de qué hablamos cuando hablamos de cuestiones institucionales, jurídicas o políticas como, por ejemplo, el matrimonio. A lo que se suma que esto es una propiedad del lenguaje, no es un problema, ¿no? Digamos, el lenguaje es efectivamente así. Las palabras son, digamos, muchos ruidos, o sea, la articulación de ciertos fonemas que denominamos palabras pueden ser utilizadas simultáneamente para una cosa o para otra. Es un problema de ambigüedad de la palabra y al mismo tiempo algunas palabras son vagas. ¿Por qué? Porque no sabemos hasta dónde llega la palabra. Es decir, el campo de acción de la palabra. Los ejemplos que están acá son ejemplos clásicos. Si cuando decimos banco nos referimos al banco de la plaza o al banco, a la entidad financiera. Si, digamos, más o menos sabemos, porque hay como un núcleo así de certeza acerca de cuándo una persona le podemos decir que es un pelado y cuándo no. O sea, cuántos pelos tiene que perder para ser un pelado. Está bien, hay un núcleo de certeza y un espacio como de sombras en donde hay una cierta indeterminación. Eso es simplemente, les voy a decir, un problema de, no un problema, que es una propiedad de las palabras, ¿no? Y del uso del lenguaje. Entonces, como nuestra disciplina incluye el uso de términos como que es difícil determinar su alcance, es importante que nos pongamos de acuerdo acerca de en qué consisten. Por ejemplo, en qué consiste la justicia, en qué consiste el carácter legítimo del poder de una persona. Max Weber define el Estado como el monopolio legítimo del uso de la fuerza. Bueno, ¿y cuándo es legítimo? O no solo cuándo, sino por qué motivos. ¿Qué significa legitimidad? ¿Se puede perder? ¿Qué significa injusto? Hay núcleos de justicia y algunos bordes en donde puede ser más o menos injusto, pero no tan injusto. Bueno, de todos esos problemas, de esos problemas de tipo epistemológico, es de los que da cuenta esta unidad introductoria y a la que nos venimos refiriendo hasta acá. Eh, Como les dije, vamos a dividir, esperen un minuto.
la clase en varios segmentos. El que estaba recién era el corto maltés de Hugo Pratt, un cómic muy famoso, que bueno, está bueno que lo conozcan y que lo sepan. Bueno, nos vemos en un rato en otro segmento, en otro episodio de esta unidad 1.